Buenas, buenas. Ahí va entrando gente al Zoom, así que bienvenidos. Mucha gente se está sumando, así que buenísimo. Había muchas ganas, me parece, de planes de fidelización, estrategias CRM, así que está buenísimo. Le damos la bienvenida. Ahí si nos quieren ir contando desde qué país, de qué uso horario, de qué empresa se están sumando, así vamos llevando un poquito mientras tanto, hasta que se terminen de sumar todos los participantes. Así que buenísimo. Acá nosotros como tres buenos argentinos seguramente estemos todos con el mate. Ahí lo veo a Jorge, un gusto Jorge. A dos Jorges son tocayos. Jorge uno de Santiago, otro de Santiago de Chile y otro de Lima. Así que buenísimo. Bienvenido, bienvenidos. Espero que esté más amable el calor en Lima y no haya tanta humedad. Que ayer hablando estaba muy húmedo. Así que genial. Esperemos ahí un cachito más y se suma más gente. Buenísimo. Ahí si les parece. El clima está perfecto, así que Jorge en este momento debe estar en la playa, me parece. Bogotá, clima frío. Está bueno porque tenemos todos los puntos climáticos de Latinoamérica. Acá creo que Sol y Fede están en Capital. Yo soy de Rosario, que es una ciudad que queda cerca de Buenos Aires también. Así que estamos con un clima similar. Hola a todos. Sí, acá Fran está, bueno, no estamos muy lejos nosotros, pero está lindo el clima. Fresquito, pero lindo. Tal cual. ¿Cómo están? Quisiéramos estar El como Jorge, clima ideal ahora, ¿eh? quisiéramos estar como en la playa como Jorge, pero bueno, nos toca estar charlando un poquito Bueno, sobre esto. Después te pedimos las coordenadas, Jorge, así nos llegamos. En Rosario hicieron el Golden Gate que tenés de fondo. Más o menos, Rosario es el nuevo San Francisco. Está muy bien. Así que bueno, chicos, ahí ya siendo 11:08, si les parece 11:10, vamos arrancando. Ahí la idea es poder comentarles un poco sobre el objetivo del webinar, en el cual están, primero entender un poco el contexto actual y después charlar un poquito sobre tanto plataformas, herramientas, estrategias en base a eso. Así que buenísimo y me da mucho gusto que se estén sumando tantas personas sabiendo que es jueves. En algunos países hay cyber, como Chile y como Perú, en los cuales es más complejo sumarse. Así que buenísimo que se estén sumando y que haya generado tanto interés, porque la realidad es que ahora lo vamos a ver un poquito mejor basado un poco más en datos y en información, pero el mercado está para justamente estar muy atento a todo esto. Hay Caro, sí, después hay una grabación, después vamos a estar enviando la presentación, así que quédense tranquilos de eso. Es más, Fede me dijo que al privado que invite una cerveza, a quien le escriban por privado, así que no hay problema. Eh, Así que buenísimo. Ahí, si te parece, Sol, podemos empezar a ir proyectando la dale. presentación con la primer diapo. Buenísimo. Esperemos ahí que termine de cargar. ¿Está? ¿Se está viendo? Ahí todavía yo no la estoy pudiendo ver.
confirmame vos, Fede, si la podés ver. Ahí está, ahí terminó de cargar. ¿Sí? Buenísimo, excelente. Así que si les parece, dado que son las 11:10 acá en Argentina, horario Argentina, Chile, 9:10 horario Colombia y Perú, y 8:10 más tempranito para México, están desayunando con el webinar. Así que damos por inicio el webinar en este caso. Un poco el tópico a charlar, más que todo, es cómo armar un programa de fidelización perfecto. Suena un aspiracional muy importante armar un programa de fidelización perfecto. La idea es de acá poner el objetivo final, pero para llegar a un objetivo final hay que pasar un montón de pasos anteriores. La parte de tecnología, cómo automatizar y sistematizar la parte de data, y cómo, una vez sistematizada toda esa parte de data, poder automatizar cierto tipo de procesos para que justamente se cumpla el objetivo, que al fin y al cabo creo que el objetivo que todos tenemos acá es poder vender más y poder vender un mejor servicio de cara a los clientes. Así que ahí, Sol, te pido porfa si podés pasar ahí de diapo, y ahí damos un poco de contexto de quién estamos acá dando un poco de lata, principalmente yo. Eh, Así que bueno, ahí está Sol, que me está ayudando pasando las diapos ahora. Sol es la Head of Sales de WOWAP, sobre toda la parte de comercial de WOWAP para Latinoamérica. WOWAP es un partner nuestro muy estratégico en el cual nos apoyamos mucho, es nuestra pata CRM básicamente en toda la parte de marketing automation. Una parte de mi corazón está en WOWAP, yo trabajé muchos años en WOWAP, así que en este sentido me da mucho gusto que podamos haber hecho este webinar. Por el otro lado está ahí Fede. Fede es un partner nuevo, un amigo nuevo, en el cual tiene una tecnología que es muy buena, muy adaptada a la realidad actual del mercado, que eso no es un punto menor, que es Reach Out. Reach Out es una plataforma que justamente tiende a hacer toda la parte de fidelización, y toda la cara de fidelización con multiplicidad de variables. No que sea un programa en particular, sino que se pueda tener una adaptabilidad para pensar estas estrategias de cara a poder brindar primero un mejor servicio al cliente, y también que el cliente vea un impacto y un agregado de valor en comprar en la marca de cada uno. Y por mi lado, yo soy el fundador de Patagonia Digital. Nosotros somos una consultora de transformación digital. Operamos en el mercado argentino, peruano, chileno y paraguayo. Nuestro rol básicamente es hacer que las cosas funcionen, y nos procuramos mucho porque las cosas funcionen y que se logre el objetivo que, que uno se compromete a nivel de plataforma y a nivel de consultoría, y que obviamente impacte todo esto. Así que ahí, Sol, si les parece, damos un poquito más al índice de qué vamos a estar charlando hoy, un poquito partiendo de algo más macro, y de lo macro tratar de llegar un poquito más a lo micro y poder bajarlo, y obviamente siéntanse en libertad de ir mandando preguntas, consultas, que después obviamente vamos a estar charlando un poco sobre esto, porque creo que es una necesidad del mercado poder replantear un poco el status quo, dada la multiplicidad de variables que estamos viendo actualmente. El primer punto, vamos a ver un poquito el contexto actual de cómo está el mercado latinoamericano, cómo se está viendo afectado también entre otras instancias o penetraciones de otros mercados que están tratando de entrar aquí. El segundo punto, que entra un poquito más toda la parte de automatización, CRM, que entra a WAP con todo cómo usar los datos de los clientes para aumentar la recurrencia de compra, básicamente cómo incrementar el lifetime value. En un tercer punto, obviamente, cómo en base a esa estrategia poder automatizar para justamente potenciar la fidelización. Y en el último punto, cómo vendemos más, básicamente gracias a un programa de fidelización. Justamente ustedes fíjense que el índice va muy alineado a entender las problemáticas, automatizar, sistematizar cierto tipo de procesos, cómo rentabilizarlo, y en un tercer punto, ok, ya tengo todo eso, cómo lo utilizo justamente para volver más rentable la operación. Así que, si les parece, ya arrancamos con el primer punto, que es la parte del contexto actual, que esta me toca un poquito más a mí, que en este punto me parece interesante que podamos tocar, como primer índice, algo que repercutió mucho en muchos países, principalmente los países de la parte del Pacífico. Toda la guerra comercial que ocurrió el año pasado, y que se están viendo todavía los coletazos entre la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, llevó a que el gigante chino, que es el superavitario en producción, al igual que Bangladesh, al igual que Vietnam, vea cómo saciar su sobreproducción en distintos tipos de mercados, que el principal mercado meta era Estados Unidos, y por las subaranceles se ralentizó ese proceso de penetración de estos países. Esa sobreproducción que trajo sobre oferta de productos
a los mercados latinoamericanos, tanto el mercado colombiano, al mercado chino, al mercado chileno y el mercado argentino con la apertura del gobierno. También se dio pasible toda esa masiva importación que trajo como coletazos muchos realineamientos económicos en cuanto a las empresas, cómo está la estructura de costos y cómo esa estructura de costos poder traspasarla a precios, que se hizo muy complejo en todos los mercados. En este caso, un punto que no es menor y que es alentador, que el mercado latinoamericano para este año va a crecer en comparación al año pasado. El año pasado terminó con 1,9 trillions, poniéndolo en dólares, el retail en 2025. Este año, según las expectativas, va a terminar en 2,03 trillions. Entonces el mercado está creciendo. El tema es ver cómo está creciendo y obviamente ustedes como encargados de marcas, dueños de marcas y de empresas, ver cuál es la estrategia más acertada en base a todas estas variables que son bastante imprevisibles en ciertos casos. A nivel de canales de venta, un punto que haciendo justamente la presentación esta y analizando un poquito el contexto, todos los mercados latinoamericanos a nivel de e-commerce fueron creciendo. En Chile creció un 14,5, en Argentina creció un poquito más, que ahora podemos analizar un poquito más la particularidad del mercado argentino, que creció de manera bifurcada, porque mucha parte del consumo tradicional físico fue y mermó mucho en el consumo online, principalmente en Mercado Libre. El mercado peruano es el que más creció, pero el que más creció no a nivel solamente de e-commerce, sino principalmente apalancado con la particularidad que tiene el mercado peruano, que tiene muchos marketplaces. Y el mercado colombiano se mantuvo más constante en el crecimiento en lo que tiene que ver a nivel de e-commerce. El mercado mexicano tuvo una ralentización a nivel digital. ¿En base a qué? En base a la guerra comercial de Estados Unidos y México como principal proveedor y logística última milla en comparación con el mercado estadounidense, se vio afectado en ese punto. Los marketplaces crecieron mucho, ya como marca es algo que es una tendencia, hay que estar en marketplace, pero estar en marketplace no como una estrategia en sí, sino como un fin, como un fin que justifique estar para pasar a otra parte. Justamente el zero owners de la data, el first party data que se tiene hace mucho tiempo, ya ahora no es algo opcional, es algo obligatorio. Los marketplaces por las comisiones que tienen, el principal punto es generar tráfico y uno como marca tiene que trabajar sobre eso. Y el otro punto que quiero hoy tomar es la parte de mobile first también. Los usuarios están todo el tiempo con el teléfono. Sumado a la parte de estar todo el tiempo con el teléfono, el usuario tiene mucha interacción. Todo el mundo nos estamos peleando por la atracción de cara al cliente. Entonces, si uno no es atractivo de cara al cliente por el principal canal de visualización de los usuarios, que es la parte por el celular, por la parte digital, y no tanto desktop, ahí se va a perder y va a haber un gap en ese sentido. Ahí, Sol, te pido si puedes pasar de diapo. Perfecto. Llegándole un poquito más a la parte de marketing y básicamente cómo se está pudiendo vender más o se está vendiendo menos o se está haciendo más rentable o se está haciendo menos rentable. Hay una realidad que el costo de adquisición de clientes en toda Latinoamérica, hay países que tienen un costo mayor, países que tienen un costo menor, pero en toda Latinoamérica va creciendo y va a seguir creciendo, no solamente por la competencia propia local, sino por la disrupción de las plataformas chinas, tanto Temu, Shein, en algún otro mercado, como puede ser el mexicano y el brasilero, que está más presente, que es Shopee, pero lo mismo con AliExpress. Esas plataformas están peleando muy fuerte por la atención del usuario. Y eso significa que el costo por clic se incremente, que el costo por cada 1.000 visualizaciones se incremente. Entonces es un desafío que la única manera de poder bajarlo a la realidad y poder competir no es compitiendo fuego contra fuego, sino haciendo una estrategia distinta. Básicamente, tratar de bajar por debajo del puente y pensar en las virtudes que tienen estas marcas en cada país y lo que no pueden tener las plataformas chinas, que justamente es la localidad. La localización in situ en territorio, eso te da mucha ventaja. La capilaridad en puntos de venta físico te da mucha ventaja. Entonces ahí va justamente la importancia de tener la data. Ser owners de la data. Pues si vamos a competir fuego contra fuego en la parte de pauta, vamos, vamos a perder. Básicamente, yo un poco el rol de las marcas. Es una competencia desleal. No se va a poder ganar en ese sentido. Eh, Otro punto no menor, justo estaba analizando con un cliente en Chile, el
la lealtad de los clientes cada vez es menor. El cliente se está viendo mucho por precio. Y este precio no solamente se ve aparejado en migrar de marca o de productos, sino en la competencia de realidad que está teniendo el marketplace por la cuotificación o el descuento en base al volumen. Entonces, todos estos puntos están pensados en justamente tener los disparadores para que después tanto Sol como Fede nos puedan comentar un poco y ustedes se puedan ir imaginando todo esto que estamos charlando, estas problemáticas del contexto del mercado, de los mercados actuales, bajarlo a cada realidad y ver, ok, dentro de mi comarca, ¿qué acciones puedo realizar yo con los recursos que tengo y con las condiciones que tengo, básicamente? Justamente hay que tender a fidelizar al cliente, en este caso. Y ahí, Sol, te pido, porfa, que pases a la última diapo y ya me dejan de escuchar, que si no lo estoy saturando. El comportamiento del consumidor es algo fundamental. El consumidor, como recién les comentaba, está muy sensible al precio. Todos los mercados latinoamericanos están viendo que la capacidad adquisitiva de sus poblaciones es cada vez menor. Entonces, por ende, va a ser muy, muy sensible al precio y es racional, sumado a que tenés todo el contexto de plataformas chinas que te hacen dumping a nivel de pricing. Entonces, la única manera de poder brindar un agregado de valor es, primero, brindar una experiencia omnicanal. ¿Esto qué quiere decir? Entender al cliente cómo es el journey y por dónde está comprando. El cliente cada vez es más multicanal. Entonces, hay que entender toda esa multicanalidad para brindar una mejor propuesta de valor y también cómo poder hacer que el cliente que me compró me vuelva a comprar. El lifetime value es algo que es necesario, cada vez más necesario. Eh, es más fácil venderlo a un cliente que ya te compró. Tenés mucha información adicional que seguir adquiriendo clientes todo el tiempo, con lo que conlleva eso. Y a nivel de título final, un poco de la introducción, ahí es un medio trillado la frase, pero ganar es construir una relación, no competir en precio. Creo que de todos los que estamos acá, está bueno competir en precio, está bueno ganar, pero la manera de hacerlo sostenible en el tiempo no es competir siempre en precio, se compite más a nivel de relacionamiento. El agregado de valor que yo como marca le puedo vender a mi cliente, el sentido de pertenencia que yo le puedo vender como marca a mi cliente. Eso es la el verdadero ganar-ganar de cara del usuario como de cara de marca. Y obviamente para llegar a ese objetivo hay que hacer una estrategia de cara atrás de esto y que muchas veces, lo que yo siempre digo, zapatero a su zapato. Usted es una empresa que se dedica a comprar productos, vender servicios en cierto tipo de punto, pero no de tecnología. Usted tiene que tener aliados tecnológicos que apalanquen ese crecimiento y que sea no un proveedor, sino sea un partner, sea un bastón suyo y que los acompañe en las buenas, pero también que acompañe en las malas. Así que ahí, Sol, si te parece, te paso un poquito más la batuta para, para que comentes un poco. Bien. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, gracias a todos por sumarse, lo puse por el chat, pero ahora lo digo. Me presento, bueno, yo soy Sol, como dijo Fran, manejo el área de ventas acá aquí en WhatsApp. Y un poco para los que no nos conocen, les cuento brevemente qué es lo que nosotros hacemos, ¿sí? WhatsApp en sí es un CRM de marketing especializado y pensado para que justamente las compañías de retail, como bien vos decías, Fran, puedan construir relaciones con sus clientes a largo plazo. Nosotros básicamente las ayudamos a que tengan información sobre su comportamiento de compra, que todo este conocimiento los ayude a personalizar las comunicaciones, a diferenciarse, ¿no? Obviamente de la competencia, y poder empezar a fidelizarlos y que esto obviamente impulse sobre todo la recurrencia de compra de todos sus clientes, ¿sí? Perdón. Ahí están viendo, yo recién ahora veo el slide de WhatsApp. ¿Ustedes están viendo bien? ¿Sí? Perfecto, Sol. Ah, se Ahora ve. sí. Listo. Me tardó un poquito a mí. Em, Nosotros, bueno, este año cumplimos 10 años, estamos de aniversario, hace 10 años que tenemos esta visión, este propósito. Trabajamos con más de 350 marcas, como les decía al principio, todas de retail, de distintos verticales y en los principales mercados de la región. Y para graficar lo que hacemos, es un CRM omnicanal, ¿sí? Nuestra tecnología se integra a las tecnologías de las marcas,
al e-commerce, a los sistemas que tienen en las sucursales. De esa manera es que podemos consolidar, ¿sí? Como primer, consolidar las bases de los clientes, transformamos los datos en función de valor, ¿sí? Para que la marca pueda segmentar y que pueda entender de forma fácil, ¿no? Qué tipo de cliente es, cuál es el lifetime value, qué promedio maneja, cuáles son las afinidades. Y obviamente que a partir de esa segmentación poder impactarlas con comunicaciones personalizadas, ajustadas a sus intereses, por los distintos canales de comunicación que hoy están vigentes, ¿sí? Lo que yo les quiero compartir es el rol clave que tienen los datos a la hora de empezar a pensar en un de fidelización. Em, en todo este tiempo, nosotros lo que aprendimos y seguimos aprendiendo, ¿no? Es que las marcas, cuando empiezan a definir, ¿no? Un programa de fidelización, lo primero que se preguntan y lo primero que tienen que analizar un poco es cuál es la base de datos que tienen, ¿no? Y es muy normal que esa base de datos no sea buena, ¿sí? Que sea una base de datos acotada. En general son bases de datos del online y no tienen todavía analizada toda la parte del mundo físico, de las sucursales, sabiendo que sigue representando no menos del 80%, ¿no? Independientemente del rubro. Entonces, bueno, lo primero que tiene que plantearse es una buena estrategia de captura de datos, ¿sí? Acá me voy como muy al principio, pero bueno, es algo que se revela de alguna forma cuando empiezan a desarrollar o a querer implementar un programa de puntos o una estrategia de fidelización. Eh, y la realidad es que hay un montón de formas de hacerlo, ¿sí? No es sencillo, es todo un desafío, porque esto implica, en primer lugar, poder hacer una capacitación y trasladar a las fuerzas de ventas que están en los locales, por ejemplo, en que puedan capturar el dato, que cuando un cliente se acerca, le puedan capturar el correo, también el teléfono. Hay distintas acciones, ¿no? Que se pueden hacer, pero lo primero tiene que ver con que toda la compañía o los distintos sectores estén alineados en la importancia que tiene, ¿no? Hacerse de esa información, de ese dato, porque después obviamente desde los equipos comerciales, de marketing, se trabaja, se gestiona para que después esa persona, ese cliente, vuelva a la tienda y le genere una compra, ¿no? Y en consecuencia la comisión en general que tiene el vendedor. También nosotros participamos en varios proyectos donde se han hecho programas de incentivos entre las distintas sucursales, entre los vendedores. Obviamente todas estas acciones se pueden aplicar, pero también necesitas de la tecnología como para ir midiendo todas estas capacidades, ¿sí? Nosotros en ese sentido tenemos mucha analítica que a las marcas les permite entender cómo viene esa captura de datos en los locales y obviamente en el online y demás. Eh, y después también llevar adelante distintas acciones, ¿no? Ya sea cuando se suscriben al newsletter, poder darles un beneficio y obviamente en contraparte de pedirle los datos, encuestas. También vos, Fran, en un momento hablabas de alinear y orquestar todo lo que tiene que ver con procesos y tecnologías, ¿no? Entender ahí en la parte de los locales que el sistema también tiene que estar preparado para que estos datos quizás sean mandatorios, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto importante, es clave, y este sería como el puntapié inicial, ¿no? O sea, una vez que se encare y demás, la realidad es que los resultados son muy buenos. Les traigo un dato nuestro, interno de todas nuestras marcas, es que nosotros lo que analizamos en su momento, hace no mucho, es que las marcas que tienen una alta identificación de los clientes tienen una recurrencia de compra que al menos es el doble de las que no tienen esta identificación, ¿sí? Entonces ahí como que les dejo este dato como para que también se convenzan y tengan un hecho concreto de que sin duda esto les va a traer resultados en la venta en sí. Segundo punto importante y no menor es que una vez que yo ya tengo este proceso y empiezo a capturar la data, bueno, ¿cómo hago para que estos datos sean de calidad, ¿no? Y que después la marca los pueda usar. Eh, y obviamente la tecnología acá tiene un rol clave, no solamente la tecnología, sino también diría el know-how y el expertise, al menos de nuestro lado, de
habernos integrado, ¿no?, con un montón de sistemas distintos, pero es importante que la tecnología acompañe y haga cierta normalización de la base, ¿sí? Y con esto me refiero a poder, a no tener duplicados los clientes, poder identificarlos, inferir el género, poder hacer correcciones en los correos, no sé, un ejemplo básico y pavo, pero que pasa un montón, ¿no? Me llega con cn.com y bueno, poder directamente corregirlos o identificar cuáles son los correos genéricos y eliminarlos de las campañas, ¿no? Porque eso va a afectar, puede llegar a afectar la entregabilidad. Bueno, hay un montón de cuestiones que necesito, ¿sí?, tenerlo en cuenta, y necesito que la tecnología acompañe en esta normalización de la data para que después yo pueda hacer un uso inteligente y que obviamente mis campañas de marketing sean lo más eficaces posible. Entonces, una vez que yo ya tengo toda esa información y me es fácil, obviamente, accedo y tengo como más allanado ese camino, por decirlo de una manera, después también es importante esto que les decía de apalancarme de la tecnología para transformarlos en indicadores, ¿sí? O sea, es importante, y acá viene el real conocimiento de la marca para con el cliente, ¿no? Entender a quién tengo, qué tipo de cliente es un cliente es un cliente que tiene solamente una compra, cuáles son las afinidades en términos de tienda, de marcas. Hay un montón de información, de insights al cual se puede acceder y se puede analizar para que después todas las acciones que yo haga obviamente me diferencien de la competencia y me generen una relación a largo plazo, que es un poco de lo que se trata la fidelización en sí, ¿no? Eh, y después también un poco en cuanto ya más a las acciones, ¿no? Acá nosotros, bueno, tenemos un montón de ejemplos, pero si yo tengo una buena segmentación, ¿sí?, de mis clientes y yo puedo trabajar con estas audiencias, obviamente que todo va a estar mucho mejor dirigido, ¿sí? Y esto tiene un impacto lineal y directo con la conversión, ¿sí? Nosotros lo que identificamos es las marcas que mejor segmentan o que más segmentan tienen una conversión entre 4 y 5 veces mayor que las que no lo hacen, ¿sí? Mismo también los clientes más importantes tienen un ticket promedio más alto. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta la segmentación a la hora de impactar y de armar mis comunicaciones. Y después también un tema no menor tiene que ver con, quizás previo, ¿no?, a desarrollar un programa de puntos, tener en cuenta que hay muchas acciones y muchas campañas que yo puedo desarrollar y que ya me van impulsando y me van ayudando a fidelizar a mis clientes, ¿no? Desde las campañas que tengan que ver con la bienvenida, ¿no?, cuando se suscriben al newsletter o cuando hacen una primera compra, poder hacer una comunicación para entender un poco cuál fue su experiencia en esa primera compra con la marca, o mismo también poder hacerles o comunicarles contenidos que tengan que ver con el producto, pero que no sea directamente para vender, ¿no? O en todo lo que tiene que ver con las recomendaciones, que estén basadas en el comportamiento, en el historial de navegación, o sea, ya por sí, sin llegar al punto de desarrollar un programa de puntos, que sería como la frutilla, digamos, hay un montón de pequeñas acciones en el día a día, de pequeñas campañas y demás, que la marca puede implementar para empezar a fidelizar y obviamente tener resultados en la venta. Así que bueno, es un poquito del lado de WOWAP. Ahora, Fede, te dejo a vos para que le des cierre ahí con las posibilidades en cuanto a los programas de puntos, ¿sí? Gracias, Sol. Bueno, para los que no nos conocen, ReachOut es un motor de fidelización de clientes. Tenemos ya también, igual que WOWAP, nacimos más o menos al mismo tiempo, con 10 años de experiencia en empresas de retail, haciendo programas de fidelización que tienen como objetivo principal el aumento del ticket promedio y de la frecuencia de compra, ¿no? Aumentar este lifetime value de los clientes que mencionaba Franco, que en este momento siempre lo fue, pero hoy más creo crítico. ¿Y cuál es nuestro enfoque de los programas de fidelización? Tenemos una plataforma con más de 1000 variables de customización, lo cual les permite crear
programas de fidelización muy adaptables a cada una de las marcas. Ahora voy a profundizar en eso cuando veamos los tipos de programas de fidelización que se pueden montar y cuáles son los pros y contras de cada uno. Y nuestra plataforma también está pensada para tener una plataforma móvil, o sea, esto quiere decir una aplicación propia de cada una de las marcas, es completamente white label y les va a habilitar un montón de herramientas que ahora vamos a ver cómo interactúan con todo lo que comentó Sol y cómo interactúan con WoW App también. Y es una plataforma 100% omnicanal. La gente no sabe si está comprando en una tienda física propia, en una franquicia, si está comprando online. La experiencia la está teniendo con la marca y esa experiencia tiene que ser homogénea. Así que nos integramos con tu POS y con tu e-commerce, con ya sea Vitex, Magento, tienda nube, el que uses hoy. Nos integramos y te vamos a dar un beneficio que el cliente puede utilizar en cualquier punto de venta por única vez y completamente trazable. Puedo saber a quién le di un beneficio, con qué motivo se lo di, si lo utilizó en una compra o no y cuánto me generó ese beneficio, qué revenue me generó a mí. Si pasamos al siguiente slide, vamos a hablar un poco más de la marca, perdón, de la aplicación móvil para cada una de las marcas, donde tenemos un enfoque mobile bien apuntado a la inmediatez, a este foco del cliente, esta atención del cliente que ya es completamente efímera. No sé, Sol, si podés cambiar de pasar al siguiente slide, por favor. Gracias. Creo que ustedes siguen viendo también Como, el sí, anterior, ¿no? como dijo Tuzán, puede fallar, tarda un cachito a veces. Bueno, mientras les voy contando, estas aplicaciones son completamente personalizadas. La gente se descarga del App Store en iOS o de Google Play en Android. Ahora sí, se lo va a descargar con el branding de cada una de las marcas. Es una aplicación única, completamente personalizable y que habilitan un canal de comunicación directo con el cliente por ejemplo, WhatsApp habilita muy bien el email y las web push y pueden disparar desde WhatsApp acciones dentro de la aplicación móvil de Reach Out. Entonces pueden sumar contexto a sus notificaciones, por ejemplo, como la ubicación del teléfono. Entonces yo puedo enviarle una notificación de carrito abandonado al usuario cuando está pasando a 200 metros de mi punto de venta físico para que se ahorre el envío, para que se lleve el producto que sé que tengo en stock en ese punto de venta con un 15% de descuento, por ejemplo. Entonces son notificaciones que no son masivas, son hipersegmentadas, pero son muy efectivas y que habilitan una comunicación muy relevante con nuestros clientes. Y esto trae una consecuencia ideal que aumenta hasta 3 veces las tasas de conversión online. Aumenta mucho los tiempos de sesión. Desde la aplicación, por ejemplo, se puede comprar integrando directamente el e-commerce sin necesidad de un desarrollo, digamos, adicional. Y aumenta mucho los tiempos de sesión y aumenta muchísimo la tasa de conversión. ¿Por qué? Por esto que conversábamos antes. La gente va a un marketplace y así como está viendo tu producto, empieza a ver el producto de la competencia, empieza a ver a distintos sellers. En este caso, está dentro de tu ecosistema, de este hub propio, donde va a poder, si tenés un programa de puntos o de membresías, consultar su membresía, su cantidad de puntos, utilizar sus beneficios y completar el checkout de punta a punta para generar esa venta y obtener un beneficio futuro también. Si pasamos solo a la siguiente diapositiva, les voy a contar un poco de los números. Contamos con más de 50 integraciones con distintos sistemas como POS, e-commerce y Customer Data Platforms. Con Wow App nos integramos muy bien para que todas las acciones que ocurren en la app van a viajar hacia Wow App. Sol mencionaba la captura de datos en el punto de venta, que es fundamental. En este caso, por ejemplo, con Reach Out pueden darle el poder al cliente para que complete sus datos y administre sus datos a cambio de un beneficio. Entonces ya no solamente tienen la captura de datos en tienda, que es fundamental que lo hagan los vendedores de forma correcta, también le pueden dar esa opción al cliente
para que entregue sus datos, esos datos se sincronizan automáticamente con WoW App y pueden habilitar acciones para los clientes que quizás todavía nunca compraron online o quizás empezaron a participar del programa porque son, les llamamos estos clientes más curiosos que todavía no compraron, pero se descargan la aplicación y el dato ya lo tienen en WoW App para accionarlo con las campañas de automation y los flujos que desarrollan que están muy, muy buenos y son muy, muy efectivos. Tenemos hoy más de 3 millones de usuarios activos en plataformas móviles, esto es a nivel mensual, 3 millones de personas que interactúan con aplicaciones específicas de marcas. Durante mucho tiempo las aplicaciones fueron muy bastardeadas porque muchas veces lo único que permitían era comprar. Nosotros tenemos un set de herramientas que les va a permitir con estas 1000 variables de personalización tener una aplicación muy, muy útil para el cliente, que no sea solamente algo que es una herramienta útil a la marca, sino que el cliente ve una utilidad y que generemos este engagement para que participen, para que ya si apago las notificaciones, si apago la ubicación, me voy a perder de un beneficio o de una comunicación relevante. Estas notificaciones contextuales nos traen un aumento de engagement de arriba del 57%, entonces podemos tener una muy, muy buena conversación con nuestro cliente, como si fuese uno a uno, digamos, pero obviamente en la masividad necesitamos que sean muy, muy automáticas estas campañas y podemos hoy alimentar a WoW App, a cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, que querramos utilizar junto con WoW App para analizar nuestros datos y podemos de esta manera darle un montón de contexto para automatizar nuestra comunicación masiva. Y esto ya más en datos de facturación, que es el objetivo final, nos trae un aumento del 35% de la facturación, que es producto de los programas de fidelización. En nuestros clientes vemos ese promedio, tenemos picos más altos, por supuesto, y también más bajos, pero el estándar en retail es aproximadamente un 35% de participación. Y en retail también vemos un aumento del ticket promedio en los usuarios fidelizados contra los no fidelizados, que es del 65%. El usuario que participa activamente del programa, el usuario activo, gasta en promedio un 65% más. Si continuamos, ya me gustaría empezar a hablar de los tipos de programas, y solo en la siguiente diapo. Obviamente que lo que buscamos es que el cliente realice una compra, por esa compra le vamos a dar un beneficio, buscamos que vuelva a comprar, vamos a perfilar al cliente y vamos a buscar esa relación de nuevo, ¿no? Toda la información que vamos teniendo de cada compra la van a tener en WoW App, la van a tener en ReachOut y desde los dos canales van a poder realizar distintos tipos de acciones para empujarlos muy, muy fuertemente hacia la acción que ustedes necesiten. Pero existen distintos tipos de programa que van a tener distintos tipos de engagement para, digamos, según esta alineación que tenemos que tener con nuestra marca, con nuestros valores, porque un caso muy particular es que a veces creamos o mecánicas que son muy atractivas para la marca, pero al cliente no le representan nada, o en empresas de retail donde el branding lo es todo, como una empresa, una marca indumentaria, vamos a decir, tiene que estar alineado, ¿viste? Uno es muy celoso de qué tipo de descuentos da, también hay que ver cuál es la política de precios. Entonces, tenemos que generar una mecánica que sea simple, que sea atractiva y que sea coherente con nuestra marca. Vamos a ver el primer tipo de programa de fidelización, que es los puntos por acciones. En la siguiente diapositiva, donde tenemos puntos que le entregamos al cliente por realizar una acción. Una acción puede ser la captura de datos, puede ser comprar un producto de una determinada colección o un producto de una categoría determinada, realizar su primera compra online y de esa forma le vamos habilitando, como nosotros en Richard lo llamamos, misiones que tienen que cumplir y que van a tener un beneficio posterior. En este caso, los pros de implementar este tipo de acciones son bajo riesgo, o sea, puedo controlar muy bien la cantidad de puntos máximos a los que puede acceder una persona, qué tipo de acciones quiero que realice,
son muy fáciles de implementar, lo pueden implementar en un ecosistema bastante cerrado y probablemente son acciones que son trazables, que podemos saber porque tenemos los datos del sistema de punto de venta, tenemos los datos del cliente con Wow App, así que es muy fácil de implementar. Y suelen ser atractivos para el cliente porque son acciones que son alcanzables. ¿No? Si uno le pone acciones muy complejas, y ahí es donde pierde ese atractivo, pero este tipo de acciones, por ejemplo, las que vemos en estos ejemplos, son muy simples de cumplir por el usuario y pueden acceder a un beneficio. En el siguiente tipo de programa tenemos los programas de gasto. Estos son recompensas en relación al dinero que gasta un cliente. Por ejemplo, yo gasto 100.000 pesos, vamos a decir, voy a acumular 10.000 puntos. Esa relación es completamente configurable y es una mecánica que para el cliente es muy simple de entender. Ok, yo gasto X cantidad de pesos, soles, dólares y voy a acumular X cantidad de puntos. Y es muy atractivo para los clientes de mayor valor. No es tan atractivo para los clientes quizás muy ocasionales, clientes que compran una vez y no vuelven a comprar, o hizo una única compra y una compra muy baja, ahí ya no es tan atractivo. Pero algo que les voy a spoilear ahora es los tipos de programa pueden convivir. Pueden convivir un programa de gasto con un programa de acciones, por ejemplo. Entonces, de esa forma voy teniendo muchas herramientas para atraer a cada tipo de cliente. Y si lo combinamos con la segmentación RFM que está en Wow App, saben qué tipo de acciones pueden hacer para cada uno de los clientes y generar una misión que sea específica para ese tipo de cliente que sabemos que quizás compró una única vez, es un cliente de bajo valor y no es un campeón que me está comprando un ticket muy alto, muy seguido. En el siguiente tipo de programa, tengo los programas de niveles, o también llamados programas de membresía. Ahí definimos metas, o sea, acciones que tiene que cumplir el usuario para llegar a determinado nivel y en cada nivel le vamos desbloqueando distintos tipos de recompensas. Esto es el claro ejemplo de las tarjetas de crédito, siempre cuento, es Gold, Platinum, Black. Tenemos muchos clientes que tienen este tipo de programas donde con cada nivel, cada vez que yo desbloqueo un nivel, desbloqueo beneficios y es una oportunidad como para atraer al cliente con la promesa de seguir comprando y vas a desbloquear el siguiente nivel o seguir cumpliendo estas acciones para llegar al nivel. Y también lo que es el vencimiento, ¿no? Evitar caerte, perder tu estatus, evitar perderlo haciendo una compra. Y esto ayuda mucho a la segmentación de clientes, a segmentaciones por ahí más de personas que me compraron más de 4 veces en el año o gastaron más de X cantidad de dinero. Y si los objetivos son claros, si no tengo que, por ejemplo, subir la Torre Eiffel para pasar al siguiente nivel, el engagement es muy alto. Después tenemos los programas basados en valores. Tenemos, estos programas son personalmente a mí me encantan. Puse un ejemplo real para contárselos que me parece una empresa con muy pocos recursos armó un programa que es muy atractivo y generó mucho movimiento de prensa, que son para marcas que se identifican con algún tipo de causa ética. Entonces, esto les va a permitir darle una vuelta de tuerca al branding y a la mecánica muy interesante. El caso es Laura Posada, un cliente nuestro en una provincia de Argentina, de Córdoba. Tiene, es un retailer de ropa usada. La gente puede llevar su ropa, se pone en venta, ellos la venden a su base de clientes y además de que la persona que compra se lleva un beneficio, digamos, la prenda en sí, se lleva el beneficio también de una acumulación de puntos que está representada por los litros de agua que se ahorra el planeta por no crear una prenda nueva. Crear un jean, creo que, si mal no recuerdo el número, son 20.000 litros de agua que se necesitan para producir un pantalón. Entonces,
además de su compra, se lleva esos 20.000 litros de agua que después lo va a poder transformar en un beneficio. También se hace mucho con, vas acumulando puntos y esos puntos después se canjean por donaciones a alguna ONG. Ese tipo de acciones también se hacen mucho y son unos programas, vamos a decirle coloquialmente, hermosos, donde tenés mucho nivel de engagement, porque la realidad es muy fácil identificarse y sumarse a una causa, y tienen mucho potencial de comunicación y prensa. Fíjense cómo esta marca muy chiquita le dio una vuelta de tuerca que estuvo muy, muy buena y generó un impacto a nivel nacional importante. Y ayuda mucho a la percepción de marca. Si seguimos, vamos por el otro tipo de programa de membresías, que ya es el programa pago, donde vos pagás por acceder a ciertas funciones exclusivas. Eh, este programa no es tan común hoy, generalmente al cliente VIP se lo habilitamos por comprar, pero tenemos algunos casos donde vos podés ser cliente VIP por comprar o ser cliente VIP pagando una tarifa. Un ejemplo muy común es marcas de autos, por ejemplo. Marcas de autos donde vos por comprar tu 0 kilómetro vas a tener un año de membresía gratis y después si querés mantenerla y no cambias el auto, vas a tener que empezar a pagar mensualmente. Y eso le va a habilitar beneficios, por ejemplo, en su service, beneficios para ir al cine, que ahora vamos a hablar un poco sobre ese tipo de programas, pero vamos a ir habilitándole distintos tipos de beneficios a partir de una membresía paga, lo cual tiene un beneficio para la marca, que es muy simple de configurar y de mantener, porque tengo el ROI muy, muy claro. Yo sé cuánto me costó darle la membresía, sé cuánto me cuestan los beneficios, sé cuánto me pagan por esa membresía. Y un beneficio que también vemos es el estatus y el trato diferencial que se le puede dar a ese cliente VIP, que sabes que está pagando y que está interesado en mantener ese estatus. Y vamos a decir, eh, el último tipo de programa es el programa de asociados. Ahí premiamos a los clientes con alianzas comerciales, con beneficios que no son propios, no son un descuento en tu próxima compra o un envío gratis, sino lo que hacemos es le entregamos un beneficio. Por ejemplo, el ejemplo más común es para ir al cine, tenemos un caso de una marca que está muy identificada con, vamos a decirle, la estética del mundo de las motos, Harley Davidson y ese tipo de marcas, es una marca de indumentaria, y lo que hacían era, eh, podías canjear tus puntos por ir a una barbería y te cortaban el pelo y demás. Entonces era una marca de ropa masculina y eso les servía también como un beneficio y te habían hecho la alianza comercial. Entonces, eso es principalmente ideal para empresas que no pueden ofrecer beneficios propios o los beneficios propios que pueden ofrecer son limitados y buscan estas alianzas estratégicas que tengan que ver con su perfil de clientes. Y la asociación con otro tipo de marcas también ayuda a crear conciencia de tu propia marca. Entonces, estos son los distintos tipos de programas de fidelidad que pueden crear con Reach Out para, como les decía en un principio, llenar de datos a WowUp, para tener muchas, muchas herramientas para darle esas excusas, vamos a decir, entre comillas, al cliente para que los vuelva a elegir. Y además pueden combinar estos tipos de programas. Pueden crear programas asociados con programas de puntos, con programas de, de acciones, puntos por acciones. Entonces, de esa forma pueden elegir los mejores de los mundos con la hipersegmentación que hoy ya tienen o podrían tener también en WowUp y aplicarlo en ReachOut. Parece que son Ahí- herramientas muy, muy complementarias. Franco, perdón. no, no, completamente, completamente. Me parece genial ahí, en este caso, que hayamos visto un poco todos los programas. La pregunta que se deben estar haciendo todo es si esa marca de indumentaria que está asociada con las motos, cuando te vas a cortar el pelo, te cortás el pelo arriba de una moto, ¿no? Fue lo primero que se me ocurrió. Sería una buena experiencia esa. Eh, Así que buenísimo.
buenísimo Sol, buenísimo Fede, que hayan podido contar un poco desde el lado de UAT, desde el lado de Reach Out, 100%, a ver, desde Patagonia, vemos mucho la complementariedad y la potencialidad de esta asociación y esta integración y de que se puedan hacer estrategias de este tipo de manera. Ahí, si te parece, Sol, pasemos a la otra diapo que es de preguntas. Ahí más que todo preguntarles a los que están del otro lado, que la verdad que un montonazo, llegamos a pico de 50 y pico de personas viendo, así que genial, buenísimo. Si hay preguntas, consultas, eh, así que ahí si hay alguna pregunta o una consulta, si no, yo tengo algunos disparadores para que vayamos conversando también entre el panel y vayamos viendo acá. Pero también ahí abro mensaje a ver si hay alguna pregunta, alguna consulta, bajándolo también a la realidad de cada empresa o estrategia que también hayan querido desarrollar y se les haya complicado. Ok, esperemos un cachito a ver si mientras tanto, si no, mientras tanto, Fede, yo te hago una pregunta a ti. Si yo tengo una farmacia, vamos a poner el ejemplo, yo tengo farmacia Franco. Farmacia Franco, yo tengo varios puntos. ¿Qué programa me recomendarías poder implementar? ¿O o qué combinaciones podríamos pensar en este punto? Bueno, creo que un programa por acciones sería muy bueno, un programa de puntos también. Creo que en una primera etapa nosotros el que no recomendamos es el programa de membresías, a menos que tengas muy bien medido tu frecuencia de compra promedio y tu ticket promedio, que lo tenés que tener muy, muy claro porque lo que te puede pasar es tener escalones en los cuales no tenés personas, tenés 3 4 niveles y tenés a todas las personas en uno de los niveles. Entonces ese es el principal problema de los programas para iniciar con un programa de niveles. Eh, Me parece que, bueno, los programas de asociados pueden funcionar bien si y solo si eh, tenés una cantidad, digamos, tenés una base de clientes muy grande que te lo justifique. Negociar programas de asociados con bases de clientes chicas son más complejos porque no tenés tantas herramientas como para negociar un buen precio en la alianza comercial. Pero yo creo que iría por un programa de puntos, segmentando a los clientes, por ejemplo, un caso muy común en la salud argentina, por ejemplo, entre el cliente que eh, compra por prepaga o el que va particular, son dos clientes distintos. Así que ahí también tenés la segmentación para buscar el programa de acciones y el programa de puntos por dinero. Genial, genial, genial. Ahí justo R. Olivar está diciendo, yo trabajo en una tienda, estamos lanzando un programa de fidelización. Ahí, um, desde el país hermano de Colombia. Así que ahí te pregunto, R. Olivares, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuviste a la hora de pensar el plan, más que todo? Y después te hago una pregunta a vos, Sol, en, en pos de, a ver, algo que para mí es fundamental a la hora de, no solamente de pensar en una estrategia, sino de elegir partners, proveedores, es el know-how. El know-how en experiencia en casos anteriores, en conocimiento de los mercados, en estrategias ya implementadas y en que la curva de aprendizaje ya esté hecha, no que uno tenga que comerse la curva de aprendizaje como marca en ese sentido. Ahí, Sol, te pregunto un poco cómo lo ves vos desde el lado de GoUp, desde las marcas, de los clientes. El contexto siempre es complicado y siempre hay mejores momentos y siempre se puede estar mejor. Todo el mundo te va a decir quiero vender más, pero ahí cómo lo estás viendo vos. Sí, a ver, como decís, siempre hay momentos complicados en los países en donde nosotros estamos, pero la realidad es que también lo que nosotros vemos es que las empresas están dispuestas a invertir y también están convencidas que si no invierten y si no cambian la estrategia y demás, va a ser todo mucho más complicado, ¿no? El contexto, sino también el contexto interno. Y eso yo lo veo un montón. Nosotros tenemos reuniones permanentemente bueno, marcas de distintas industrias, de tecnología, de moda, de farma, de hogar y demás,
y todos más o menos tienen como esa visión. Quizás a veces es un poco más de miedo o esperar un poquito, pero después siempre saben que hay que invertir internamente en los datos, en plantear estrategias, en que vamos por la fidelización, que es un elemento diferenciador clave, ¿no? A la hora de despegarnos de la competencia y bueno, y también esto de apalancarse en la tecnología, ¿no? O sea, para llevar todo esto adelante, obviamente hay que orquestar toda la parte de equipos y demás, pero la tecnología en los procesos para simplificar y que esto se pueda llevar adelante, ¿no? Y que este tipo de proyectos se puedan llevar adelante en las empresas. Eso es un poco lo que nosotros vemos. Excelente, excelente. Sí, a ver, ahí un poco complementando a Sol y a Fede y habiendo viendo implementaciones con ambas plataformas, yo lo que siempre planteo es lo mismo. A ver, las herramientas en cierto punto pueden tener algunas virtudes, algunos defectos. El principal punto es cómo se implemente, cómo se adopte y cómo se utilice. En ese punto está en la fórmula de la Coca-Cola. Uno puede tener algo excelente, pero que no tenés ni recursos, ni equipo, ni un partner que te ayude en ese proceso. Yo creo que en la actualidad uno tiene que buscar know-how por fuera del radar interno, porque el radar interno cada vez hay menos presupuesto y hay que eficientizar. Y la única manera de eficientizar es en base a tiempo, en base a experiencia, en base a estrategias que ya funcionen y que se moneticen lo antes posible. En ese punto, ahí de Patagonia, tanto acompañamos a los clientes con WAP en varios mercados, lo mismo con Reach Out y lo que necesiten a disposición. Ahí, si no hay ninguna pregunta más, ahí Sol, Fede, si quieren comentar algo al final, si no, de mi lado yo no tengo ninguna preguntita adicional y estamos cumpliendo perfecto con los tiempos. No, creo que quizás preguntaría qué opinan de el nivel de recursos que se necesitan para implementar programas de fidelización, digo, de recursos internos de cada empresa. Es una pregunta que tenemos bastante habitual y que creo que nuestras tecnologías están muy, muy ayornadas para no necesitar recursos eh, dedicados o no, que hay, por general se involucran distintos departamentos, pero no es necesario traer gente adicional, recursos adicionales para la implementación, sino que una vez que finalice el onboarding, son programas fáciles de mantener. No sé vos, Sol, ¿qué opinas? Sí, Fede, totalmente. A ver, yo creo que algo cuando vos estabas hablando, Fran, lo que pensaba era esto también de apoyarse en un partner que los acompañe, no solo de la tecnología, ¿no? Sino también desde de la parte más como humana, ¿no? De consultoría por estos desafíos que vos decís, Fede, porque también es todo un proyecto interno, es todo un movimiento, involucra varias áreas y muchas veces creo que puede llegar a ser un stopper, decir, bueno, ¿cuál es el mejor método para encararlo? Entonces ahí creo que es clave apoyarse no solo en la solución en sí, sino en equipos que te acompañen en toda la implementación y en toda la vida, ¿no? O relación que tengan. Eh, Creo que eso es fundamental como para correr o quedarse tranquilos que va a haber un acompañamiento y no solamente la tecnología, ¿no? Con todo el know-how que pueda tener cada uno de nosotros, digamos, en cuanto al proceso y demás, sino también un equipo humano que esté cerca de los clientes. Sí, definitivamente también en la parte, el apoyo en la parte estratégica, que es la parte más intensa de la implementación, que es durante el onboarding y después este, ya el acompañamiento va siendo mucho más simple. Pero sí contar con gente, porque algo que me parece que sobre todo en Latinoamérica es difícil de encontrar es gente con experiencia en programas de fidelización sobre todo trabajando del lado del cliente, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que buenísimo, yo creo que ahí cubrimos todos los puntos. Eh, Así que genial, ojalá sea la primera de muchas, apuntemos a eso. Este va a ser un muy buen año, siempre hay que ser muy optimista y hay que, a tiempos capaz que más complejos, hay que revalidar el título y hay que hacer doble esfuerzo. Esa es la premisa. Así que vamos por eso.
Muchas gracias, Sol, muchas gracias, Fede, muchas gracias, equipo Richard, equipo WAP, equipo nuestro también desde el lado de Patagonia. Y gracias a ustedes, obviamente, que participaron y estuvieron acá escuchando muy atentamente. Así que estamos atentos y a disposición para lo que necesiten. Gracias a todos. Gracias, Fede, Gracias, gracias, Fran. Franco, y gracias a todos por sumarse. Sí. Después les compartimos la Chao, grabación y la presentación. totalmente. Saludos. Chau, chau. Adiós.